Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, en el que abordaremos los tópicos del sistema de salud de la República Dominicana con el economista y especialista en sistema de seguridad, Arismendi Díaz Santana. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy amable por invitarme. Bien, vamos a hablar sobre la situación de la salud en República Dominicana. Usted tiene una columna permanente en el periódico Acento y últimamente he estado leyendo unos artículos suyos sobre una situación muy dramática que ocurre en la sociedad dominicana, que es la cuestión de la retención de pacientes y de pacientes que fallecen por una situación de impago de los familiares, ¿no? De las personas que están a cargo, ¿no? Del paciente. Podríamos comenzar con este tópico, digamos, muy concreto, particular. Usted inclusive puso un ejemplo muy concreto en ese artículo que recuerdo, y a partir de ahí podemos entonces ya, digamos, visualizar otros problemas que ocurren, ¿no? ¿Cómo no? Esa es una práctica muy lamentable que se está extendiendo en nuestro país. Pero es bueno que se sepa, que los amigos que nos están escuchando y viendo sepan que es una práctica que está totalmente en contra de la Constitución de la República. Porque de acuerdo a la Carta Magna, a nadie se le puede retener a menos que no sea por una sentencia de un juez o por una infracción infraganti, como dicen los abogados. Sí. De modo que ya sea una persona que, por ejemplo, se internó en una clínica y que ya le van a dar de alta y lo retienen porque lo están obligando a pagar una diferencia y si no la pagan no lo dejan salir, eso es ilegal. Y mucho más aún y doloroso si es que a un familiar tuyo o mío ya fallecido, en ese momento tan doloroso y tan especial, salgan con una situación de esa naturaleza. La pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿y por qué las autoridades no actúan? Bueno, en nuestro país hay una impunidad, vamos a decirlo. La impunidad aquí en República Dominicana no es solo de la corrupción. Sí, de la corrupción en el Estado, ¿no? Exactamente. No es solo la corrupción en el Estado. La impunidad es cuando una persona o un grupo de personas viola las leyes y no pasa nada. Sí. Como dicen, no hay consecuencias. No hay régimen de consecuencias, sí. Especialmente cuando estamos hablando de sectores que tienen algún tipo de poder, como es el caso, ¿no? de los siempre son exactamente, poder. Sí. Poder político, poder gremial, exactamente, o poder económico. Exactamente, ¿no? Y es lo que ocurre entonces con frecuencia con los hospitales y con las clínicas, ¿no? Pero la característica, que es lo que más me preocupa en este momento, es que ya incluso eso lo hacen hospitales públicos. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Sí. Mira, en una ocasión a mi esposa, yo andaba con ella en Washington, D.C., en Estados Unidos. Sí. Mi esposa tuvo una hemorragia, hubo que llevarla de emergencia al Washington Hospital. Bueno, como estábamos de paso prácticamente, no teníamos recursos para pagar en ese momento. ¿Y qué hicieron? Unas personas se hicieron las responsables y firmaron unos pagarés, y mi esposa salió, pero en ningún momento la retuvieron, ni en ningún momento se le hubiese ocurrido a ese hospital retener a una persona simplemente por una razón económica. Sí, claro, porque además del el agravio que ocurre contra la persona como tal, también implica también una violación de principios mínimos en una sociedad democrática, porque es un secuestro lo que se está haciendo en ese caso. Sí, pero vuelvo y te digo, con otro agravante, y es que ya prácticamente la gran mayoría de la población tiene un carnet de la seguridad social. O sea, tiene una tarjeta. Correcto. Entonces, de lo que se queja la gente es que una persona presentando su tarjeta, su afiliación a X o Z administradora de riesgo de salud, aún así le están exigiendo un copago previo y le están exigiendo un depósito antes de darle de alta. Sí. O ingresar al hospital o a la clínica. Y eso es una barbaridad. Porque si bien es cierto que en el país hubo necesidad de aceptar la participación privada en la medicina, eso no le da el carácter a la medicina de una simple y vulgar mercancía. Correcto. La medicina, la salud sigue siendo
la necesidad más importante de la población, porque tú sin salud no puedes trabajar, no puedes estudiar, y si pierdes la salud, fallece, ¿no, verdad? Por lo tanto, es un principio de todos los principios, por decirlo de esa manera. Entonces, no es lo mismo yo ir a comprar un par de zapatos, o una camisa, o un traje, o querer ir a un resort, un asunto, que tener una necesidad de mi esposa, de algún alumbramiento, de alguna necesidad de esa naturaleza. Por lo tanto, si bien la participación en el mercado es factible en la República Dominicana por razones históricas, no es menos cierto que esa participación tiene una serie de características muy especiales que la hacen que tú no puedas considerarla como una mercancía cualquiera. Y aquí se está cualquierizando la atención médica. ¿A qué usted le atribuye, digamos, podremos decir que es multifactorial el problema, pero digamos, ¿cuáles serían, digamos, las variables principales a las cuales usted le atribuye ese proceso, digamos, de deterioro en el cuidado, ¿no? Porque aquí en el fondo hay una crisis del cuidado, ¿no? Del ciudadano, del paciente, ¿no? Bueno, tú lo dijiste hace un rato. Hay una serie de grupos de presión con capacidad para influir en los organismos, en las instituciones y en los funcionarios, y están asociados y compactados, versus la población que sigue totalmente dispersa. No está organizada. Y no solo desorganizada, sino desinformada. También. Entonces, imagínate tú cuál es la situación que ocurre en nuestro país si todavía la población dominicana ni siquiera tiene conciencia de vida, de cuáles son sus derechos y deberes. Hay un precepto internacional que dice los derechos y deberes de los pacientes. Si tú examinas esos derechos y deberes, te das cuenta que aquí se están violando varios de esos. Y volvemos al tema, con absoluta impunidad. Porque dentro de los casos que han trascendido a la opinión pública, que es una minoría, dentro de esos casos no se conoce ninguno en que haya habido una penalidad. Correcto. Sí, sí. Entonces, ¿qué hay? Un incentivo a que lo vuelvan a hacer. Uno de los casos que yo narré en esos escritos que tú dices, la empleada le dijo, bueno, eso es lo que hay. Como que dice, la empleada del hospital. La empleada del hospital le dijo, bueno, eso es lo que hay, búsquelo o se queda aquí ese cadáver. Y déjeme decirte una cosa, hay un video por ahí, que yo no lo tengo, pero quizás aquí lo pudieran conseguir en algún momento. Creo que fue en La Vega, un grupo de personas que le habían retenido un cadáver de un familiar, se lo robaron de la clínica y lo montaron en un motoconcho y se lo llevaron. Wow. O sea, hasta eso hemos llegado nosotros. Un país que tiene que mejorar cada vez mejor su imagen internacional, porque vive del turismo y porque somos un país civilizado. Y ya no somos un país cualquiera del tercer mundo, sino que hay un progreso económico y social que hay que sentirnos orgullosos de eso, pero además ponerse a la altura de lo que eso significa. Entonces tú te imaginas una imagen de esa moviéndose a nivel internacional, que en República Dominicana un grupo se mete en un hospital, se roba a su familiar fallecido y se lo lleva en un motor para su casa, para enterrarlo. Sí, así es. Bueno, vamos a hacer una pausa para entonces continuar con otros tópicos relacionados con el tema de la salud en República Dominicana. ¿Cómo no? En breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, abordando el tópico de la salud pública en la República Dominicana con el especialista en salud Arismendi Díaz Santana. Arismendi, ¿qué otros problemas, digamos, resaltan, ¿no?, cuando hablamos del sistema de salud de la República Dominicana? Bueno, digamos que hay muchísimos problemas. Y déjame decirte una cosa. Los problemas que hay en el área de salud no son de la ley. Son de la aplicación de la ley y de la falta de algunas reformas que la ley establece. Por ejemplo, la atención primaria. Pero déjame concentrarme en un tema, aprovechando tu pregunta, muy sensible y que va a llamar la atención de los amigos que nos están escuchando. Los medicamentos. Déjame decirte que todavía nosotros tenemos en la República Dominicana un alto porcentaje de gasto de bolsillo. Gasto de bolsillo
para que la gente entienda, es el que no le cubre la seguridad social Sí. por alguna razón u otra y tiene que poner sacar del dinero. bolsillo aunque no tenga nada. Una familia pobre. Sí. Imagínese una persona que gana 15,000 pesos Sí. y va de un médico a hacerse una consulta y el médico le dice que son 1.500 o 2.000 pesos de copago. Sí. Se le va a ir ya el alma prácticamente. Sí. Pero además de eso, ese médico le recomienda que haga tal y tal y tal y tal análisis. Ajá. Cuando va al laboratorio tiene que pagar el 20% de eso. Sí. Mira por dónde va. Ajá. Cuando reciba esos análisis, entonces tiene que llevárselo al médico. Y es Y una la nueva inmensa consulta. mayoría de los médicos le están volviendo a Una cobrar nueva consulta. otra consulta a ese paciente. Y esos gastos son, eso que usted ha descrito es partiendo de que no tenga ningún problema grave, porque si tiene entonces un problema de salud, después que leen esos resultados, ahí es que se va a ir el dinero. Ah, no, ahí es que se complica la cosa. Ajá. Bueno, entonces vamos al tema de los medicamentos. Mira, cualquier persona que nos esté escuchando o que nos está viendo sabe que en Estados Unidos la ración más poderosa del mundo, la que tiene el Producto Interno Bruto más alto del mundo, a nadie les prescriben medicamentos patentados. Patentado quiere decir de marca, Ajá. sino que a ti te recomiendo, tú escoges como afiliado al Medicare o el Medicare, una farmacia cerca de tu casa, lo que el médico te prescribió, y cuando tú vas, lo que te entreguen un potecito con una cantidad de pastillas que te la ponen así y te la traen ahí con tu nombre afuera. Eso quiere decir que son medicinas genéricas. ¿Por qué son genéricas? Porque tienen el mismo principio activo, sanan igual, vamos a decirlo así, pero cuestan mucho menos. Ajá. Sin embargo, en República Dominicana, un país todavía pobre, frente a una población con un salario bajo, todavía se permite la prescripción de medicinas patentadas. ¿Y qué significa medicina patentada? Significa que yo médico, viene un visitador médico de un Correcto. laboratorio encumbrado de eso, me mete en la cabeza tal o cual medicamento Sí. y me dice que por cada uno de esos medicamentos me van a dar una premiación de tal cosa. Ajá. Eso es lo que hace el visitador médico al médico. Sí. Entonces, cuando tú llegas como paciente y cuando llega la señorita, lo primero que yo hago es recomendarle eso. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de los casos, esos medicamentos no están en el listado de la Sí. Seguridad Social. Entonces, cuando tú vas a la farmacia te dice, ay, no, eso no está, no te lo cubre el Es la seguro. experiencia de todos, ¿no? Cuando vamos a una farmacia cualquiera y llega un momento que uno se pregunta, ¿pero qué es lo que me cubre el seguro? Porque no me cubre nada. Exactamente. Pero ¿por qué hace eso el médico? Algunos médicos, no estoy diciendo todos los médicos, Sí. ni mucho menos, hay mucho respeto por mucha gente que cumple, que ellos anteponen su beneficio, la necesidad de recomendar ese medicamento de la cual van a recibir un beneficio, antes que favorecer al afiliado, poniéndole un medicamento equivalente a ese, pero que sea mucho más barato. Mucho más barato, sí. Porque del más barato él no va a recibir ninguna comisión. Ujú. Del caro sí va a recibir una comisión. Número uno. Y número dos, ese pobre afiliado no sabe nada de eso. Entonces le dan la medicina, la receta, y él sale para la clínica, al hospital y para la farmacia a buscar su medicina, muy contento y satisfecho, y después se encuentra con que lo están rechazando. Entonces le dicen que la ARS Ajá. no acepta ese asunto, Ajá. como si la ARS fuera culpable. Ajá. Algunos han llegado a decir que en alguna farmacia, yo no lo dudo, por ejemplo, a veces por una palabra mal escrita, no le atienden al aceptan. paciente. Sí, sí. Pero eso no son fallas de la seguridad social, eso son fallas del sistema, de funcionamiento del sistema. Bueno, finalmente, mira lo que pasa. Por ejemplo, la ley de seguridad social, y eso tiene que estar bien claro en la gente que nos está viendo, no establece ningún límite de medicamento. Eso no quiere decir que no debe existir un límite, pero no es la ley. Al principio, hace ya 8 o 10 años, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, del cual yo fui su gerente general, estableció un límite de 3,000 pesos por persona anual. Después eso resultó muy poquito, como es natural, Claro. ¿verdad? Y lo subieron a 8,000. Ajá. Y ahora recientemente lo acaban de subir a 12,000 pesos. Pero ese aumento de 3 a 8 y después a 12 se diluye en la medida en que se permite que se pueda prescribir medicamentos caros, vamos a decirlo en términos de lenguaje sencillo. Sí, no, porque si lo Número- ponemos con ese criterio de marca, eso se va entre medicamentos. Eso es lo que Fácil. dice la gente. Me han recomendado, ahora tengo 12,000, pero me da para 3 meses nada más. Y Sí. los 9 meses restantes, ¿qué yo hago? Sí. Número uno. Número dos,
Señores, cuando eso se publica, hay que hablar claro, cuando eso se publica, porque todas las cosas de la seguridad social son transparentes y tienen que publicarse, ¿qué hacen los laboratorios? Comienzan a subir los precios de las medicinas, porque aquí no hay ningún control. Nosotros como Fundación Seguridad Social para Todos estamos propugnando, y ahí están en las publicaciones de Acento, que las medicinas genéricas estén controladas por precio, aunque no la medicina patentada. Por ejemplo, yo tengo que controlar la hipertensión. Esto es real, lo estoy diciendo. Ajá. Cuando a mí me recetaron la primera vez los medicamentos, me pusieron los más caros, porque me veían como yo era funcionario de la Seguridad Social, lo más caro. En este momento, yo estoy consumiendo medicamentos que cuestan la cuarta parte de eso, y mira lo bien que estoy. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que antes estaba desperdiciando dinero y gastando más dinero de la cuenta. Entonces, en definitiva, lo que se necesita, lo que nosotros le hemos planteado al presidente de la República, al ministro de Salud Pública, a la Seguridad Social, es que haya una verdadera política de medicamentos, política nacional de medicamentos, que realmente proteja a la población. No es que los laboratorios no ganen, bueno, ganen con la... Nosotros estamos planteando, por ejemplo, que si tú como médico me recomiendas a mí una medicina y yo me siento muy importante y tengo muchos recursos y quiero entonces comprar la mejor de esa medicina, yo lo puedo hacer, pero no a costa de la seguridad social. Yo pongo la diferencia. Es como que si tú fueras para Nueva York y yo te entrego a ti un boleto económico. Sí. Ahora, tú quieres ir en primera clase, paga la diferencia tú, pero no la seguridad social. Ajá. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque a la seguridad social hay que protegerla para que se mantenga en equilibrio. Porque cuando los recursos no alcancen, entonces o se quitan servicios o se le quita la calidad a los servicios o se cobra copago, que es lo que está pasando. ¿Qué otro problema, digamos así, crucial estamos, digamos, viviendo con el problema de la seguridad en República Dominicana? Bueno, uno muy claro, muy importante. Y ese también da vergüenza, porque la inmensa mayoría de los países tienen eso. La atención primaria. Sí. ¿Qué quiere decir la atención primaria? Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a una clínica, sobre todo privada, una clínica, cualquier clínica, un hospital también, pero y tú encuentras 5 personas ahí, cosas. Ahí hay 3 personas que están ahí buscando un especialista porque tienen una gripe. Y quizá uno porque tiene una neumonía. ¿Verdad? Entonces, en la atención primaria, esas 3 personas que tienen una gripe se atienden en una unidad de atención primaria local, cerca de su casa, con un médico que está preparado para atender ese tipo de cosas, con una reducción de los recursos que se necesitan para hacer ese tipo de tratamiento. ¿Me explico? Sí. Mientras que ese especialista se ocupa realmente de aquello que requieren una especialidad. Es como si dijéramos, para que la gente entienda, que tú vas, una cosa es que tú vayas a un banco a cobrar un cheque, tú lo que necesitas es un cajero nada más. Y otra cosa es que vayas a negociar una hipoteca. Correcto. Tú necesitas un funcionario de otra categoría. Claro. Entonces no tiene sentido que un funcionario de alta categoría te esté cambiando un cheque. Correcto. Correcto. Míralo, por un ejemplo. ¿Qué es lo que es la atención primaria, digamos, en términos de medicamentos? ¿Qué es lo que hacen las farmacias? O van a los barrios. Las farmacias no se concentran en la Avenida Independencia, ni aquí, ni en Naco, ni mucho menos. Están en los barrios. ¿Y qué están haciendo los bancos? Están en los barrios y están en los centros comerciales. ¿Y por qué la salud no tiene que hacer lo mismo? Si es tan importante para la sobrevivencia de la gente. Vamos a continuar con ese tema después de la pausa. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico del sistema de salud de la República Dominicana con el especialista en este tópico, Arismendi Díaz Santana. En el segmento anterior usted abordaba la cuestión de las dificultades para que funcione la cuestión de la atención primaria, ¿no? Que no tenemos la atención primaria, ¿no? Con las implicaciones que eso tiene, ¿no? Una presión sobre, digamos, el trabajo del especialista, que entonces tiene que dedicarse a abordar, digamos, problemas de salud que, bueno, que son, digamos, muy simples, ¿no? Y que podrían ser tratados por un médico, digamos, que está en esa primera fase, ¿no? de la atención. Entonces,
Hace mucho tiempo que se viene discutiendo ese tópico, pero nunca entra en funcionamiento. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son, digamos, los impedimentos? Por qué eso no se aplica, digamos, en nuestra sociedad? Bueno, en primer lugar, porque hubo una tradición negativa sobre ese tema. Todavía la población no tiene mucha conciencia de lo que es la atención primaria. Hay un gran apoyo de la opinión pública, de los medios de comunicación, pero eso no llega todavía a la gran mayoría de la población. Mira, la atención primaria, para ponértelo de alguna manera, equivale a un chequeo previo que se hace de la familia. Tú vas con tu familia, con tu mujer y tus 3 muchachos. Vamos a decirlo de una forma sencilla. Ajá. Entonces se hace un chequeo. Como tú eres ya mayor de edad, posiblemente a lo mejor se detecta que tú tienes alguna propensión a tener un problema circulatorio. Sí. Entonces, ese caso ya se comienza a tratar para evitar que ese problema que está ahí latente en ti se desarrolle y te afecte tu vida, ¿verdad? A tu mujer la chequean y se dan cuenta que ella está en perfecto estado de salud, vamos a decir aquí. A los niños, digamos que igual. Entonces, en función de eso, a cada uno de esos miembros de la familia le asignan una estrategia de atención primaria diferente en función del riesgo. Por ejemplo, mi papá tenía problemas cardíacos. Correcto. Yo estoy supuesto a tener problemas cardíacos, sí, y tengo problemas o tensión cardíaca. Entonces, a mí hay que dar una atención en ese sentido. Por eso se llama atención primaria. ¿Y para qué? Para que no me afecte. Correcto. Para que más vale precaver, claro, que tener que remediar, como dice la gente. Entonces, esa es la base. ¿Qué ocurre? Que en nuestro país se ha mercantilizado tanto la medicina que hay sectores que viven incluso de dar servicio de gripe cobrando como si fuera una neumonía. Además de eso, el problema es que cuando una persona va con un problema sencillo, donde el especialista tiende a prescribirle una serie de análisis y de estudios muy complejos que no se necesitan, pero del cual él va a recibir una ganancia. Sí. Entonces, ese es el problema. Además, existe el temor de que al descentralizar los servicios y llevarlo a los barrios, digámoslo así, las clínicas privadas pierdan clientela, lo cual es falso, porque van a tener, es verdad, menos gente, los pasillos no van a estar tan inundados, pero la gente que está ahí, ellos van a cobrar más por atenderlo. Nosotros lo que proponemos como Fundación Seguridad Social para Todos es que en la medida en que esas gripes se van atendiendo a nivel de los barrios, las pulmonías se vayan aumentando el costo y los honorarios de esos especialistas. Y hay con lo que le llaman en la medicina subespecialistas, o sea, más especialistas de lo que los especialistas son. Y por lo tanto, en la medida en que el tratamiento es más complejo, se paga más. Que lo justo. Es lo justo, ¿no es verdad? Pero no es justo que tú me cobres igual a mí, que llevo una gripe, 2.000 pesos, 2.500 pesos por una consulta, y que se lo cobre igual a una persona que tiene una pulmonía. Entonces, por esa razón que la atención primaria es importante, es llevar la salud a la población. Y los resultados de eso en el mundo son que cada día se extienden más los años de vida saludables, porque un problema. Mira, aquí en República Dominicana hay un 33% de la población que es hipertensa y diabética y no lo sabe, porque nunca ha sentido ningún síntoma, no ha ido a examinarse nunca, no hay atención primaria y un día de eso le da un yello, como dice la población. Sí. Sí. Entonces lo que se trata es decir, mire, usted tiene un problema. El problema no es grave, pero si lo atendemos ahora, las posibilidades de que usted lo sane y lo sane con tiempo son mucho mayores. Y tú vas a entender eso y vas a someterte a eso. O sea que no solamente estamos hablando de una cuestión de reducir lo que son los costos de la población, sino también que todo esto ayuda también a mejorar, digamos, la salud, o sea, ayuda a tener una ciudadanía más sana. Claro, pero además se reducen los costos en la gripe, pero se pagan mejor en la pulmonía, para seguir con el ejemplo. ¿Me explico? El objetivo no es economizar dinero, el objetivo es mantener la población en salud. Correcto. Para decirlo de alguna manera ya muy práctica, a los médicos en la atención primaria no se le paga por atender la enfermedad, sino se le paga por mantener a la población sana
que es una cosa diferente. O sea, mientras más sano es un grupo, más recursos y más beneficios reciben los médicos. Entonces esos médicos se sienten que están ganando más, pero que al mismo tiempo están contribuyendo a mantener a la población en condiciones de salud. Mi gente, como dice un médico, mi gente yo la tengo en buen estado de salud y por eso estoy recibiendo buen dinero. No es lo mismo que como aquel chiste, que parece que es verdad, de un señor de La Vega que tenía una funeraria que decía: yo no quiero que la gente se muera, pero que mi negocio prospere. Sí. Entonces, si la medicina dominicana todavía, 20 y pico de años después de la seguridad social, sigue orientada a la enfermedad, ¿qué tú crees que puede pasar? Más enfermos, así es. Menos calidad de vida. Bueno, pues, Arismendi, me queda solamente agradecerle, ¿no? Este es un tema muy amplio. Yo le extenderé la otra invitación, ¿no? Porque hay otros tópicos de que hablar. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado en este programa y a ustedes también gracias por habernos acompañado en este de Ética TV. Hasta la próxima.